quiero que hoy rompan sus costumbres. Quiero que cambien sus costumbres, porque la costumbre del pueblo era la idolatría. Y ellos pues sacrificaban, tenían otros dioses, celebraban sus fiestas paganas. Y viene el Señor y le dice: yo quiero que rompan sus costumbres. Y hasta qué punto una costumbre puede llegar a ser más fuerte que una creencia. Hay muchas personas que tienen en su casa una virgen, un santo, una estampa, una imagen, el Sagrado Corazón de Jesús, no tanto porque crean en él, sino porque es una costumbre familiar. Es que ese cuadro me lo dejó mi abuela, es que ese cuadro era familiar, o es que ese altar era familiar. Y hay un momento donde la costumbre se vuelve una fortaleza. La costumbre empieza a determinar incluso la manera de hablar, la manera de expresarnos. Y como cristianos el Señor nos llama a que rompamos con las costumbres que traemos del mundo y establecer nuevas costumbres en Cristo, ya que las costumbres nos pueden llevar a tener comportamientos diferentes, manera de actuar diferente, incluso la manera de pensar puede llegar a ser diferente. Al cabo del tiempo me he encontrado cristianos que todavía usan la frase Ave María, especialmente los hispanos, y no se dan cuenta, y cuando van a asombrarse por algo dicen Ave María, y no se dan cuenta que al decir Ave María están diciendo Viva María, y es una manera de darle loor, de reconocerle, de eternizarla, de honrarla. Pero se vuelve una costumbre más fuerte que la misma creencia, ya que hay gente que ni siquiera venera a la Virgen y termina diciendo Ave María, porque la costumbre muchas veces se impone por encima de la creencia. Y esto es de lo que le quiero hablar, no a tocar tanto el tema idolatría, como sí tocar el tema costumbre, porque las costumbres de las naciones muchas veces se imponen por encima de las costumbres de Cristo. A veces estamos en el Señor y nuestras costumbres nos impiden abrazar ciertos mandatos y ciertos pactos del Señor. En una ocasión escuché a alguien que me decía: yo nunca me voy a ministrar porque en mi pueblito decían que el día que hables, ahí terminó tu secreto. Entonces una costumbre, una costumbre de un pueblo llegó a volverse una fortaleza en la mente de una persona, impidiéndole alcanzar la libertad. No puedo confesar porque la costumbre del pueblo de donde vengo es no hables. Hasta dónde nuestras costumbres pueden llegarnos a confrontar a Dios, a confrontar la palabra de Dios. Costumbres en la manera en que fuimos criados, en la que fuimos educados, costumbres que tienen que ver con la localidad en la que usted se encuentra. Y llega un punto donde ya no podemos reaccionar porque las costumbres se vuelven hábitos y los hábitos se vuelven en nuestra vida como un estilo de vida. Hay gente que todavía no puede ayunar porque en mi casa estaba la costumbre de desayunar y entonces yo no puedo tener hambre, mi cuerpo no aguanta. Una costumbre puede llegar a confrontar al Señor. Esto es importante porque cuando llegamos a Cristo, llegamos con costumbres ya no tanto de idolatría, ya no tanto de acuerdo a las culturales, sino tiene que ver con costumbres impías, costumbres en el área sexual, costumbres en la manera de expresarnos, en la manera de actuar. Y cuando venimos a Cristo queremos seguir repitiendo porque ya fuimos educados en esa manera. Los mismos patrones, los mismos hábitos, las mismas costumbres que traemos del mundo. Y esto empieza a chocar porque cuando llegamos al Señor no podemos actuar de la misma manera, no podemos pensar de la misma manera y no podemos seguir viviendo de la misma manera. Entonces muchas veces venimos a Cristo y decimos: qué lindo es el amor de Dios, qué lindo que Dios me ama, pero no entendemos que nuestras costumbres muchas veces coalicionan con lo que Dios nos está pidiendo y que para comenzar de nuevo también es necesario cambiar nuestras costumbres. Cuando alguien cambia de nación para vivir, tiene que cambiar generalmente su idioma, sus modismos, su cultura alimenticia, porque al llegar a otro lugar tienes que adaptarte a esa costumbre, a esos hábitos. Muchas personas vienen a Cristo y no quieren cambiar sus costumbres y sus hábitos, quieren mantener el mismo comportamiento, la misma manera de hablar. Y de ahí aparecen aquellas frases de Dios me ama como soy, Dios siempre me ha amado tal como soy. Y ese es el conformismo de querernos quedar en nuestra misma condición. Pero aquí en el libro de Segunda de Reyes, una de las cosas que el Señor decía es:
quiero que cambies tus costumbres, quiero que rompas tus costumbres, quiero que abraces mi pacto. Y ya voy a terminar, pero sería importante recordar que cuando Israel sale de Egipto, el Señor los pone en el desierto por 40 años para quitarles sus costumbres. ¿Por qué razón? Porque si había hambre, los pepinos y los calderos y los melones. Entonces el Señor dice, ustedes adoptaron una cultura alimenticia, y yo quiero cambiar la costumbre, quiero darles maná. Quiero darles algo nuevo. Es que nosotros allá teníamos tumba, aquí no va a haber tumba, deja que el cuerpo se desintegre, aquí lo importante es la vida. Entonces el desierto fue Dios quebrándole la costumbre al pueblo de Dios. Costumbres que eran difíciles de romper, porque note que en la primera ausencia de Moisés vienen y se construyen un becerro. ¿Por qué? Por costumbre, porque habían salido de Egipto, donde la idolatría era tan fuerte que cuando salen, vamos a hacernos un becerro, vamos a hacerlo para adorar a Dios.